Bienvenidos una vez más a su programa de Psicólicos. Como siempre, aquí me tienen su psicólogo de cabecera, Marco Antonio. Mi nombre es Raúl Mosby. Su alcohólico de cabecera también. Ya sé, ¿verdad? Nosotros somos psicólicos. ¿Cómo estás, Marco? Bien. ¿Qué tema nos traes el día de hoy? Bueno, el tema que traigo para ustedes el día de hoy es los pensamientos distorsionados. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de esto, o bueno, más bien hazme la pregunta de genérica de todos los temas. La pregunta de cabecera. De cabecera de cada tema. ¿Qué son los pensamientos distorsionados? Así es. Los pensamientos distorsionados son creencias que se componen por tres principales características, ¿sí? La primera son exageraciones de la realidad. Ok. Segunda, no nos ayudan a resolver los problemas. Uh-huh. Tercera, nos causan un malestar o un desgaste emocional. O sea, entonces, estas son las tres características para identificar o para darnos cuenta a nosotros que este es un pensamiento que estamos pensando de manera distorsionada. Okay, así es. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, debemos de tener en cuenta que la gente mantiene de manera fuerte, rotunda, una manera de pensar que le trae desgaste emocional. Ok. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de pensamientos distorsionados, estamos dando por hecho que no siempre la manera en la que estamos pensando es la más adecuada. O la más correcta. O es la más correcta. Uh-huh. ¿Sí? Significa que si nosotros tenemos una mente enferma, una mente que no está educada, una mente... ¿Se podría decir que somos tóxicos? Bueno, la toxicidad es otro tipo de cosa. Ok. ¿Sí? Porque ya habíamos dicho que era la toxicidad. O Uh-huh. sea, no significa que seamos tóxicos con nosotros mismos al pensar. Bueno, pero así es la manera de que la llaman ahora, ¿no? No necesariamente. O sea, cuando nosotros tenemos pensamientos distorsionados, más bien estamos siendo enfermos. Ok. ¿Sí? No es tanto la toxicidad o no. Ok. Sí, estamos siendo enfermos. ¿Sí? Entonces yo les traigo a ustedes pocos, pero muy genéricos pensamientos distorsionados que yo he visto que se aplican en la mayoría de las personas y en la mayoría de las historias personales de cada individuo. Ok. ¿Sí? O que en algún momento, en alguna etapa de la vida, los hemos mantenido. Ok. ¿Sí? Recordemos que toda emoción es mantenida por un pensamiento. Uh-huh. Eso es de manera fortuita. Por default. Sí, por default. Es decir, si yo me siento bien, es porque tengo pensamientos que me hacen sentirme bien. Es decir, si yo me veo al espejo al iniciar mi día y digo yo, estoy guapo, significa que esa emoción, pues adecuada, esa emoción positiva, está siendo mantenida por un pensamiento de que me veo bien, le voy a gustar a los demás, este color me favorece, este es mi día. O sea, hay pensamientos que mantienen a esa emoción. Igual para las negativas, ¿sí? Si yo me siento triste, si yo me siento deprimido a lo largo del día, es porque hay pensamientos que mantienen esa emoción. ¿Qué estoy pensando a lo largo del día? No sirvo para nada, no me merezco esto, me falta aquello, si yo tuviera, si yo hiciera, si yo hubiera hecho. Entonces, hay pensamientos que mantienen la emoción. Ok. ¿Sí? Entonces, estos pensamientos distorsionados, pues son pensamientos que generan emociones no adecuadas, ¿sí? Y nos hacen desgastarnos, ¿sí? Uno de los, o el primero que les presento a ustedes. El primero de los ejemplos. El primero de los ejemplos versa de la siguiente manera. Sin salud no hay felicidad. Ok. ¿Sí? Sin salud no hay felicidad. Es decir, una persona que piensa de esta manera significa que cuando llegue a perder la salud se va a deprimir. Bastante. Se va a ir para abajo, se va a dejar morir. O sea, Sí. este ejemplo, pues, es de las personas que obviamente siempre piensan que no importa que nos falte algo, mientras tengamos salud, todos vamos a estar muy contentos y felices. Así es, o sea, la salud
sin duda todos quisiéramos estar saludables, ¿verdad? O sea, De la hecho. salud es muy importante, pero no necesariamente tiene que estar presente forzosamente para poder brindarme la capacidad de poder ser feliz en la vida, Ujú. ¿sí? Personas que les da cáncer o que tienen VIH o cualquier otro tipo de enfermedades, pues pierden la salud. Y De significa que ya por eso no van a poder ser felices. Claro que no, tienen Pues- las mismas posibilidades que todos los demás. De ser felices. Yo creo Sí. que eso es normal, ¿no? O sea, la salud es día con día, pues obviamente pues vamos perdiendo pues Así la es salud. algo que con seguridad a lo largo de la vida lo vamos a ir perdiendo. Exactamente. O sea, a lo largo de la vida lo vamos a ir perdiendo porque vamos envejeciendo, nuestras células van muriendo, nuestros sistemas van en decadencia, Ujú. ¿sí? Pero no por eso. Pero no por eso significa que pues ya para qué vivo, ya para qué lucho, si ya, ya para qué hago esto. si ya me siento mal, ya me duele la espalda, ya no hago lo mismo de antes, ya mejor me dejo morir. ¿Va? Ujú. No significa eso. ¿Va? Por eso este pensamiento distorsionado está presente a veces en muchas conciencias. Es muy común en la, ¿sí? en la sociedad. Es muy común en la sociedad. Sí, Sí, de hecho sí. y lo a he veces visto. es tan común que les digo, son este tipo de personas que llegan a la vejez, sobre todo a la vejez, no en la mayoría de las veces, pero llegan a la vejez y ya se ven incapacitados o se ven faltos de salud y se deprimen y se dejan morir. Sí, sí, ¿Sí? me ha tocado ver muchas. ¿Sí? Pero es ¿por qué? personas Porque en eso. tenían un pensamiento distorsionado, bien fuerte en sus conciencias, es decir, necesito salud. Sin salud no hay felicidad. Ok. Si me llega a faltar la salud, significa que no hay felicidad. Entonces, este es el primer ejemplo de un pensamiento distorsionado. Así es un pensamiento distorsionado, Ok. ¿sí? En segunda es, como yo lo pienso, es correcto. Y como yo lo siento, significa que es real. Ah, caray. A ver, ¿Sí? explícamelo más. Es decir, como yo lo pienso, es correcto. Ok. Y como yo lo siento, significa que es real. Recordemos que nuestra mente nos juega bastantes bastantes mentiras, ¿sí? Entonces el pensar que como yo lo pienso es correcto, pues me estoy cerrando a múltiples posibilidades de la realidad, Ujú. ¿sí? Yo puedo creer una mentira y como tengo este pensamiento distorsionado, significa que la mentira es verdad, Ok. ¿sí? Por ejemplo, una persona que es celosa con su pareja, ¿sí? Ve la escena y dice, como yo lo pienso, es correcto. Es decir, o sea, yo estoy viendo que te están haciendo ademanes, que te están haciendo cumplidos y tú los aceptas, que hay juego de miradas y nos empezamos a crear una escena, ¿va? Una Sí, escena. La normal, ¿no? Ah. La clásica de, Sí, de todas las parejas. O sea, ¿no? una escena, empezamos Sí. a crearla, ¿no? Y de seguro Su ya te hablaste historia. con aquel, de seguro ya se quedaron de ver o ya, etcétera, ¿no? Entonces, como yo lo pienso, es correcto, Ujú. ¿ya? Porque pensamos de esa manera. Y además decimos, como yo lo siento, significa que es real. Ok. Es decir, como yo siento que esto no está bien, significa que es real que tú andas con él, o que quieres andar con él, Ujú. o que se gustaron, Ok. ¿sí? Ujú. Porque yo lo siento. Si yo no lo sintiera, yo no pondría no te atención. estuviera haciendo este Exactamente. showcito aquí. Ajá, La clásica, ¿no? así es, ¿va? Porque porque como yo lo siento, significa que es real, ¿va? Sí. Entonces, estamos dando por sentado que nuestro pensar y nuestro sentir es siempre adecuado y no es cierto. Ese es Ok. un pensamiento distorsionado. Ah, ¿Por pues qué? Porque estamos, ¿qué? Exagerando la La realidad. exagera, sí. Estamos que no nos ayudan a resolver los problemas, todo lo contrario, nos está haciendo hacer más problema del problema Y nos está... y nos está creando un malestar Un malestar emocional, un emocional. desgaste emocional, Ok. ¿sí? Entonces, por eso es un pensamiento distorsionado, ¿sí? Ok. El siguiente pensamiento distorsionado que traigo para ustedes Siguiente es: ejemplo. las personas que yo amo siempre estarán a mi lado. ¿Sí? Las personas que que yo amo siempre estarán a mi lado. o siempre tienen que estar a mi lado. Pues es lo mismo, Pues ¿verdad? sí. Pues sí lo he visto
bastante en las personas que yo conozco, amigos. De hecho, hasta en mi familia lo veo. Bueno, no así familia, o sea, nuestra familia. Sí lo he visto así como que... Pero... O sea, tiene varios vertientes, ¿no? En primera, por ejemplo, si nos vamos al ámbito de las relaciones, pues el que esté a tu lado, la persona que tú amas, no va a depender solamente de ti, sino también va a depender que la otra persona quiera estar contigo. Obviamente. Entonces, eso significa que si la otra persona no está a gusto contigo, en cualquier momento te puede dejar. Pues sí. Eso es lo lógico, pero, Sí, lo pero lógico. cuando tenemos un pensamiento distorsionado de esta índole, pues creemos que no te debes de ir porque como yo te amo, no te debes de ir. Ujú. Y sufro y te hago el pancho y no te permito irte. Porque las personas que yo amo siempre estarán a mi lado. Entonces, por decir en este ejemplo, son las personas que nomás están ahí como que rogando que no te vayas, por favor, no te vayas. Pues sí, ese es un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Y la otra vertiente es un poquito más ya con los fallecimientos, ¿no? La muerte. Con el duelo. Ajá, pues también el otro es duelo, ¿va? Pero, Pues sí. Pero más bien con este tipo de cosas, ¿no? De cuando ya fallece alguna persona, ¿sí? O sea, creemos que nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, no van a morir. Que Y cuando siempre van a llegan, estar con nosotros. que siempre van a estar con nosotros. Y cuando llegan a morir, caemos en depresión, en ansiedad, nos dejamos también ya morir para irnos con ellos, Sí, etcétera, ¿no? Múltiples pensamientos que pueden concebirse al lado de este pensamiento distorsionado. Ajá. ¿Ah? Y pues, ¿es una exageración de la realidad? Pues sí. Sí. Porque nadie es eterno. Todos nos vamos a ir en algún momento, primero o después de los demás. Ujú. En segunda, pues no me ayuda a resolver el problema porque no me ayuda a aceptar la realidad, no me ayuda a Darte edificar, cuenta. a darme cuenta y a edificar algo positivo referente a ese punto, Ujú. ¿sí? Y a darle un carpetazo a esa etapa de mi vida, Ujú. ¿sí? Y en tercera, pues me crea un malestar emocional. En definitiva, Antes, sí, obviamente. ¿sí? En definitiva que no me permite seguir el duelo de una manera adecuada, Ok. ¿sí? Entonces, ese también es un pensamiento distorsionado. Ok. ¿Sí? Entonces, y como esos, hay muchos pensamientos distorsionados que rondan a la mente humana, ¿sí? Y un pensamiento distorsionado se instaura en la mente y el actuar de la vida de la persona va a ser precisamente en medida a ese pensamiento que se tiene, Ujú. ¿sí? Ok. O sea, a ese pensamiento que se tiene. Ok. Entonces, por eso a veces genera demasiada disfuncionalidad alrededor de la persona, ¿sí? Hay una frase, un verso que decía Buda, muy importante. Ujú. Él decía, si no te funciona, deséchalo. Ok. Así lo diga la escritura, así lo diga el papa, así lo diga tu mamá, así lo diga tu papá, así lo diga la cultura, así lo diga... Si no te funciona, deséchalo. Si no te funciona algo, deséchalo. Sí, o sea, porque a veces tenemos pensamientos distorsionados que la misma cultura nos ha instaurado, ¿va? De que tienes que casarte y tienes que tener una Hijos. carrera y tienes que tener hijos y tienes que y tengo que ser exitoso en la vida, tengo que ser exitoso en la vida. Ese es un pensamiento a veces distorsionado, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, y si no eres exitoso, ¿qué? ¿Qué pasa? O si cometes un fracaso, ¿qué? Sí. Pero a veces somos demasiado exigentes con nosotros Es- mismos. Pues sí, este pensamiento pues, lo he visto en casi en los padres, ¿no? En los padres de que a fuerza o que a huevo, que no, yo quiero que mis hijos sean exitosos y que sean muy ganadores y todo. Lo he Esos visto. son pensamientos distorsionados fuertes porque no dependen de ti. De los padres, ¿te refieres a los Sí, padres? o sea, no dependen de ti como padre. Ok. O sea, tú vas a darles la educación y las circunstancias más favorables, etcétera, ¿va? Pero si al rato el niño crece y se quiere y se quiere tomar no sé, una mala vida o toma malas decisiones,
¿Qué? Pues sí, pues obviamente pues Pues ya no eso está, va a depender de él. ya no está a tu alcance. No va a depender de ti. Ujú, así Sí. es. Entonces, a veces los pensamientos distorsionados, para que se vean satisfechos, dependen también de cosas externas que no te corresponden. Y eso los hace más difíciles. Entonces este tipo de pensamientos que no dependen de ti son más fuertes, son más difíciles de evitar, como quien dice. Pues no de evitar, sino de verse cumplidos. Ok. Sí, ¿Sí? pues obviamente sí. Pues porque no dependen de ti. Ajá. Ah. Ok, sí, sí. ¿Sí? Entonces, estos son pocos ejemplos de los pensamientos distorsionados que traigo para ejemplificar, Ok. ¿sí? De la manera en la que estamos pensando. ¿Sí? Yo creo que las personas que están viendo este video se han de preguntar, han de estar como pensando, a ver, qué más sigue? Yo creo que todos piensan, ¿cómo evitar este tipo de pensamientos distorsionados? ¿Cómo podemos evitarlos? Mira, dos principales puntos para poder evitar pensamientos distorsionados. Uno, autovigila tu forma de pensar. Porque a veces no nos damos cuenta y pensamos siempre de la misma manera. Ok. O sea, hay que darse, Hay que darnos analizar lo y que estamos pensando. y darte cuenta que hay veces que no estás pensando Sí. correctamente o de la Porque manera adecuada. a veces los cuadros clínicos más fuertes, como son la depresión, la ansiedad, o sea, tú no eres tú no te deprimes de hoy para mañana, ¿eh? Esa es una realidad. Tú no te deprimes de un día para otro. O sea, tú O sea, la mayoría de las veces es un constructo que has venido cargando cargando Eso es desde lo que- antes. O sea, ya van varios días, varias semanas en las que te estás diciendo. Estás pensando de manera negativa o estás diciéndote Ajá. que no vales nada, que no eres nadie, que no lo mereces, etcétera, ¿no? Ujú. Y te genera una depresión. una depresión. Entonces no es algo que por decir, ya con que, no, pues ya ahorita estoy pensando negativo y ya mañana estoy en depresión. O sea, No. obviamente no. O sea, lleva un tiempo. A eso Lleva es a lo un que tú tiempo refieres. caer en la depresión, así Ujú. es. Sí, ese es un trabajo. O sea, la misma energía psicológica que necesitas para sentirte bien en la vida es la misma que necesitas también para sentirte mal. Ok. Entonces, O sea, también pues, también la mente se esfuerza en hacerte sentir mal. ok. Sí, sí, ¿Sí? sí. O sea, en hacerte sentir mal. Y me han dicho múltiples personas, ¿verdad? Cuando les encargo el autovigilar sus pensamientos y se dan cuenta que siempre han pasado años y han pensado de la misma manera. Sí, yo creo que la manera más pues más que se me viene a la mente de que yo vigilo, porque yo sí autovigilo, así como me ves, yo sí autovigilo mis pensamientos algunas veces, porque hay veces que estoy haciendo esto y ya la cagué, y es cuando yo digo, no, entonces no hay que hacerlo así, hay que volverlo a hacer así. ¿Sí sabes cómo? Entonces, pues, así es como yo, y creo que varias personas se estarán dando cuenta y dicen, no, pues yo también autovigilo o analizo mis pensamientos de esa manera, porque pues obviamente casi todos decimos, a la madre, ya la cagué, o pendejo. Pues sí tiene parte que ver, ¿va? Sí. Los beneficios de autovigilar nuestros pensamientos es un mayor control de nuestras emociones. ¿Sí? Una persona que autovigila sus pensamientos no se ve vivido por sus emociones. Las sabe controlar en la humana medida posible. Uh-huh. Y como tú lo dijiste en el video anterior, que no hay que ¿cómo dijiste? Terribilificar o algo así dijiste. Terribilizar las cosas. Perdón. ¿Sí? Terribilizar las cosas. ¿va? O sea, cuando una persona sana mentalmente es aquella que se da cuenta que nada es tan terrible. Uh-huh. Realmente nada es tan terrible. Ok. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? Para poder evitar este tipo de pensamientos. Autovigilar mis pensamientos, ¿sí? Y desecharlos. Si veo que vienen a mí, hay que desecharlos, Uh-huh. ¿sí? Porque es inevitable. Okay. Es inevitable que vengan pensamientos distorsionados. Pero lo que sí depende de ti
es desecharlos Ajá. o mantenerlos. Eso sí es una decisión, ¿sí? La Ok. cual tú puedes Evitar. evitar y cambiar, Ujú. ¿sí? En segunda es sé lógico, sé objetivo con lo que estás pensando y en la manera en la que estás pensando, ¿sí? ¿Por qué? Porque los pensamientos distorsionados es principalmente lo que hacen. Exageran la realidad. Chingarte la vida. En Sí. pocas palabras. Pues tú te la chingas a ti mismo, porque tú decidiste pensar así, Pues sí. ¿verdad? Ujú. Y tú decides seguir pensando así, ¿verdad? Ok. Entonces hay por eso múltiples psicólogos, personas de diversas espiritualidades siempre han dicho que ningún enemigo te va a chingar tanto. Y a cambio yo ahí la palabra va. Ningún enemigo te va a chingar tanto como tu propia mente. Ok. Sí, pues de hecho sí. Entonces imaginémonos una persona que piensa siempre de manera distorsionada en la vida, pues obviamente va a estar evaluando todo de manera incorrecta, va a estar respondiendo de manera incorrecta y va a ser Pues, vivido por sus emociones. Obviamente, pues este tipo de personas pues ven todo negativo, ¿no? O sea, No necesariamente negativo, porque a veces también lo positivo o lo maníaco, que es hacia más hacia el otro punto, a veces también es enfermizo. mm, ¿Sí? o sea, no hay que ser como quien dice ni frío ni caliente, hay que ser un poquito, Hay que ser real. hay que ser objetivo. Hay que ser real, así de simple. O sea, si las cosas son negativas, acéptalas, construye algo por encima de ellas y ya. Si las cosas son positivas, acéptalas y construye algo encima de ellas y ya. Ok. ¿Sí? No se trata tampoco de desdibujar la realidad. Por eso también yo, de manera muy personal, sí podemos ser positivos y la positividad es una cultura a veces funcional, pero a veces no es funcional. Sí, porque pues obviamente pues no Hay no cosas que no tienen algo positivo. pues obviamente pues no todo te va a pasar bien en la vida, o sea, no todo va a ser perfecto en la vida, o sea, tienes que tener estos descalabros de la vida, como quien dice. Pues sí, o sea, se van a presentar en algún momento, Sí, pues ¿sí? sí. Pero Ujú. realmente es aceptar y construir algo por encima de ellos, Ujú. ¿sí? Que me ayuden para un aprendizaje, para un mejor, ¿sí? Ok. ¿Sí? Una mejoría. Entonces, bueno, pues esos son los principales pensamientos distorsionados. Si ustedes tienen algún ejemplo de algún pensamiento distorsionado que ustedes identifiquen en ustedes o en los demás, Y que quieran y tratarse. que quieran comunicárnoslo, ejemplificarlo, pues lo pueden poner en los comentarios para poder analizarlo, si es posible, en la siguiente emisión. Ok. Pues yo creo que esto sería todo por este video. Así es, les agradecemos sus views. Sí. No olviden seguirnos en Spotify, en YouTube, en Facebook, en todas las redes sociales. Nosotros estamos como el Podcast del Águila, esta nueva sección que se llama Psicólicos. Mi nombre es Raúl Mosby. Marco Antonio, hasta pronto. Próxima.